Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadilla estará a cargo de la sesión y la sesión que veremos el día de hoy es Compact y Nóminas Avanzado, sesión 2. La dinámica va a ser igual que todas las sesiones web. Vamos a empezar con una parte teórica, pasaremos a una parte práctica y finalizaremos con una sección de dudas y preguntas de cada tema que vayamos viendo el día de hoy. Entonces, el objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión, ustedes conocerán los distintos indicadores del módulo del tablero fiscal, con los cuales podrán comparar los importes de los XML, los importes de los sobrerecibos de la nómina y los recálculos necesarios para obtener información detallada del pago del ISR, del IMSS, del subsidio causado y el cálculo anual. Entonces, el temario que vamos a estar siguiendo va a ser básicamente el tablero fiscal con sus indicadores correspondientes. Vamos a ver cómo se llenan los parámetros del tablero fiscal, el indicador de conciliación ISR, ajuste subsidio e ISR mes, anual sueldos y salarios y conciliación IMSS. Entonces vamos a empezar con el tablero fiscal. Básicamente en este tema vamos a ver los procesos especiales que tienen que ver con la parte del tablero fiscal. Básicamente, este módulo te ayudará a realizar una conciliación entre los CFDIs que se descarguen desde el portal del SAT contra los recibos de nómina y la información que se encuentra en el sistema de Compact y Nóminas para identificar diferencias con la información de sueldos y salarios, ISR, subsidio e IMSS. Es importante resaltar que es un reporte el cual nos va a mostrar información, por lo cual lo que realicemos dentro del tablero fiscal no modificará la información contenida dentro del sistema. Al abrir el módulo del tablero fiscal se mostrará por omisión la opción de parámetros para indicar los valores con los cuales debemos de realizar la conciliación. También es importante mencionar que va a leer la información de la base de datos de nóminas hablando de los sobrerecibos y los importes de los trabajadores. Sin embargo, no va a leer la parte de los XML contenido en la empresa. Lo que nos interesa ver en el tablero fiscal es cómo nos visualiza el SAT a nosotros como empresa, por lo cual la comparativa lo haremos contra los XML que descarguemos del portal del SAT, que es como el SAT nos está visualizando a nosotros. Entonces hay que tener dos consideraciones importantes. Primera es, podemos conciliar la información de varias empresas siempre y cuando pertenezcan al mismo RFC. Una práctica muy común hablando de la nómina es que se dan de alta varias empresas por sucursal. Por ejemplo, en Compact, ya ven que tenemos la sucursal de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Mérida, etcétera. Probablemente en Compact y Nómina se decida hacer una base de datos por cada una de las sucursales para llevar un mejor control de los trabajadores que residen en cada sucursal. Sin embargo, el detalle proviene que para el SAT somos un solo RFC, todos somos Compact, por lo cual desde los ojos del SAT somos una sola empresa, entonces será necesario que se genere una empresa temporal la cual contendrá toda la información de todas estas sucursales. Se puede decir que sería como una empresa concentradora, que para eso nos va a ayudar el tablero fiscal. La segunda consideración es necesario que descarguemos los XML vigentes del portal del SAT. Es muy importante considerar que los XML se encuentren vigentes, o sea que no estén cancelados, ya que si descargáramos también los cancelados podríamos duplicar información. ¿Sale? Nos interesa la información que para el SAT está viva, lo que está vigente y no lo cancelado. Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a pasar a la primera práctica que es la asignación de los parámetros del tablero fiscal. Dentro del sistema de Compact y Nóminas, para entrar al tablero fiscal debemos de irnos al menú Archivo, Tablero Fiscal. Lo primero que nos va a solicitar es llenar los parámetros con los cuales va a trabajar el tablero fiscal y va a generar esa empresa temporal del tablero fiscal. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. ¿Sale? Entonces primero nos lleva al apartado de modificar parámetros. El primer punto es obtener datos de Compact y Nóminas. Debemos de seleccionar la empresa o empresas que vamos a analizar. Si se fijan aquí por omisión me selecciona la empresa a la cual ingresé, que es la de curso avanzado.
Si podemos validar, me deja también seleccionar la empresa de curso intermedio. Esto debido a que tienen el mismo RFC. En caso de que tuviera un RFC distinto, me lo pondría en color gris y no me dejaría seleccionar esa empresa. Únicamente me va a permitir seleccionar empresas del mismo RFC por la circunstancia que ya mencionaba de lo que son sucursales. En este caso, como tiene el mismo RFC, los podría seleccionar. Sin embargo, en esta empresa sí los manejé con información distinta, por lo cual nada más dejaré marcada la opción de curso avanzado, que es la que trabajaremos el día de hoy. Ahí mismo me pide seleccionar los periodos de la nómina con los cuales va a generar esa empresa temporal con la concatenación de toda la información. Me pide qué ejercicio es el que voy a analizar. Recuerden que como me va a dar análisis de un cálculo anual, la recomendación por lo cual se hizo de esta forma es que sea por ejercicio. El día de ayer estuvimos viendo también cómo hacer el cálculo anual, el aguinaldo y ciertos procesos anuales. Entonces autorizamos el 2020. Hicimos todo 2020, hicimos cálculo anual y lo autorizamos. Por lo cual ahorita me interesa analizar que la información que estamos cerrando, ese ejercicio 2020, esté completa y esté clara. Para ello entonces vamos a analizar el ejercicio 2020 de enero a diciembre correspondientemente, todo el ejercicio fiscal. El punto número 2 es obtener información de los XML de nóminas, ¿sale? Bueno, antes de pasar a este punto, una vez que ya pusimos el ejercicio, vamos a dar en la opción cargar archivos de nómina. Al darle en cargar de archivos de nómina, empieza a generar esa empresa temporal con toda la información de las empresas que se le seleccionaron y los periodos marcados, con los cuales va a determinar en esa empresa temporal cuántos sobrerecibos están timbrados y cuántos no están timbrados correspondientemente. Aquí ya me dice que lo que cargó de enero a diciembre fueron 152 sobrerecibos y todos están timbrados. Si me hubiera hecho falta timbrar algún periodo de diciembre, por ejemplo, en este caso no me los pondría como recibos no timbrados. Eso es muy importante ya que al descargar los XML del portal del SAT, si no tengo información timbrada, pues no va a coincidir la información de importes. Entonces, la recomendación es que todos los sobrerecibos se encuentren timbrados. Y si no están timbrados, considerar que esos importes no van a aparecer con la información de los XML. Entonces, la siguiente parte es cargar los XML a esta empresa temporal. Para esto, entonces, desde el portal del SAT se tendrán que descargar los XML de todo el ejercicio 2020 que se encuentren vigentes. Si recordamos, ahí en el portal del SAT vienen unos filtros para poder seleccionar únicamente recibos de nómina y marcar la opción de vigentes que no se encuentren cancelados. Para esto yo ya tengo descargado los XML, por lo cual le voy a dar aquí en examinar y voy a ir a la carpeta donde los tengo, que es en la de curso avanzado, sesión 2 XML. Aquí será necesario seleccionar la carpeta que contenga todos los XML. Como podemos ver aquí tengo todos los XML del ejercicio 2020. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la carpeta XML, se agrega la ruta y le daré en cargar XML de nóminas. Con esto empieza a alimentar el administrador de documentos digitales de la empresa temporal para poder hacer la conciliación y validación de la información del tablero fiscal. Ok, aquí ya los cargó, ya me dice que de los XML que encontró en la carpeta eran 155 y que cargó los 155 a la empresa temporal. Antes de continuar, si validamos desde aquí, ya tenemos una diferencia, ¿sale? Me dice que el sistema de nóminas tiene 152 sobre recibos y los XML que estoy validando son 155. O sea, desde aquí empezamos a ver que tenemos algo incorrecto. Ahorita más adelante con los indicadores vamos a identificar cuál es ese error que tenemos, ya que lo más correcto es que la misma cantidad de recibos timbrados sea la misma cantidad de XML cargados correspondientemente.
Antes de empezar a explicar los siguientes indicadores, es necesario que nos vayamos familiarizando con el uso de colores que maneja el tablero fiscal. En este caso, por ejemplo, me voy a venir ahorita de rápido aquí a conciliación ISR y vamos a ver que los indicadores manejan distintos colores, ¿sale? Siempre que veamos el color verde, todo lo que haya sobre esa columna va a ser información que es extraída de los XML que acabamos de cargar a la empresa temporal, ¿sale? Lo que veamos en color naranja es información que está extrayendo de los sobrerecibos de nómina que generó en la empresa temporal. Lo que veamos en gris oscuro es información que necesito yo capturar para complementar la información del indicador correspondiente. Lo que veamos en color gris claro serán cálculos básicos que realiza el sistema con la información que tengo en mi tablero fiscal. Básicamente van a ser sumatorias, restas, multiplicaciones, divisiones entre los valores que ya tengo de los XML de la empresa de nóminas temporal y de la información que yo vaya capturando. Y tenemos un quinto color, que es el color azul, este de aquí, que son recálculos que va a ir haciendo el sistema para hacer una comparativa desde los cálculos que podría realizar el SAT a partir de los XML o bien recálculos que podríamos nosotros necesitar desde la empresa de Compact y Nóminas. ¿Sale? Entonces, del lado izquierdo tengo parámetros, donde puedo venir en cualquier momento y modificar mi información. Y los 4 indicadores que es ajuste subsidio ISR mes, conciliación ISR, anual sueldos y salarios y conciliación IMSS. Hay que recordar que todo lo que modifiquemos en la parte del tablero fiscal no va a afectar a mi empresa de nóminas, ya que estamos trabajando sobre una empresa temporal y básicamente me sirve para extraer y analizar información y no para importar o exportar información dentro del sistema. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita? Ok, aparentemente no hay dudas. Entonces continuamos. Vamos con la parte que era la sencilla. Vamos a pasar entonces al primer indicador que vamos a analizar y va a ser el de conciliación ISR. Este indicador nos va a proporcionar una serie de reportes con los cuales podremos conciliar la información correspondiente a ISR que se tiene actualmente en Compact y Nóminas respecto contra lo que se encuentra en el SAT, que mencionábamos que eran los XML que descargamos, permitiéndote observar las diferencias que se tienen respecto al ejercicio y a rango de los meses elegidos. También me dará la oportunidad de yo teclear el impuesto que estuve reportando mes a mes al SAT para hacer un triángulo de información y una comparativa triangular entre los XML, los sobrerecibos y los pagos provisionales de ISR que se van realizando de la nómina. Aquí es muy importante mencionar que para los XML el SAT se basa en la fecha de pago del XML. Significa que si por ejemplo mi periodo es un periodo semanal que va del 26 de enero al 1 de febrero y yo pagué la nómina el 1 de febrero, el SAT considera ese pago como parte de febrero, ¿sale? Entonces, el SAT se basa en la fecha de pago. Este indicador también se basa para hacer todos los cálculos y extracción del XML en el concepto de deducción con la clave SAT D002, que si recordamos para el SAT la clave D002 es el ISR correspondiente, con lo cual determinará todo el ISR que se ha ido generando correspondientemente. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar a la parte de la práctica de la conciliación de ISR. Antes de empezar a analizar mi indicador conciliación ISR, yo recomiendo que solucionemos el problema de diferencias, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos 152 sobre recibos de nómina contra 155 XML, que inclusive
pudiera darse el caso que los recibos de nómina son los mismos que los XML cargados, pero tengamos diferencias. Esto debido a que muy probablemente por error no se puso una fórmula o no se puso una fórmula correcta en lo grabado o exento de ISR. Si recordamos, el SAT en el XML únicamente se lleva los grabados y los exentos y no se lleva el importe total. Por lo cual, si mi fórmula de lo grabado de ISR o exento de ISR está equivocada, la suma de estos dos no va a ser igual al importe total que yo tengo en los recibos de nómina. Entonces, antes de empezar a analizar los indicadores, yo recomiendo validar que la información que yo tengo en los recibos de nómina corresponda al 100% con la información que tengo en los XML, tanto en cantidad y en importes. ¿Cómo puedo validar esto? Lo que yo recomiendo es hacerlo desde el indicador conciliación ISR. Cada indicador tiene distintas pestañas de análisis por los cuales se puede ir validando la información. Pero antes de empezar a validar esa información que pudiera estar errónea, lo que yo recomiendo es irnos a la pestaña 3 por recibo y esta información con toda la información de todos los recibos de la nómina comparados con la información de los XML, yo recomiendo exportarla a Excel. Si le exporto a Excel, pueden guardarlo en cualquier ubicación. Por ejemplo, lo voy a guardar yo en el escritorio. Vamos a esperar a que se abra. Ahí va. Aquí ya lo tenemos. Si se fijan, me empieza poniendo información sobre recibo, periodo por periodo, ¿sale? La información extraída de la base de datos, comparándola contra el XML que cargué. ¿Cómo sabe cuál corresponde a cuál? Por medio del UID. Si recordamos, en la base de datos de nómina se guarda el registro de qué UID le corresponde y lo que va a hacer este indicador es buscar ese UID entre todos los XML que cargué, hacer la paridad y conjuntarlo con su XML correspondiente. Lo que yo recomiendo en un inicio para poderlo validar es posicionarnos en alguna columna disponible del final y hacer simplemente una diferencia. Quiero poner que esta celda va a ser igual al total del CFDI XML menos el neto del sobrerecibo. Con eso validamos que lo que se esté pagando en el recibo de nóminas sea exactamente igual al total del CFDI. Eso ya me garantizaría una equidad entre ambos registros, entre el sobrerecibo y el XML. Entonces, esta columna voy a arrastrar la fórmula hacia abajo hasta el final para ver si encuentro diferencias. Si la diferencia es 0, muy probablemente toda la información está correcta, ¿sale? Sin embargo, si encuentro diferencias, es donde se tendrá que analizar qué fue lo que pasó, ya que pueden darse distintas circunstancias. Por ejemplo, vamos a empezar a analizar estos tres casos, que es donde tengo aquí diferencias. Si me voy hacia la izquierda, veo que en este caso el total del CFDI eran 22,023 pesos. 22,023 pesos. Y del sobrerecibo de nómina no hay, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que no existe ese sobrerecibo en nóminas dentro de la base de datos. Ningún sobrerecibo tiene esos XML, pero están vigentes en el portal del SAT. Aquí se tendrá que empezar a hacer un análisis para ver qué es lo que lo causó. Pudiera darse también el caso contrario. Tengo información del sobrerecibo de nóminas, pero como no se ha timbrado, no existe XML, por lo cual la diferencia va a ser ahora que existe información del sobrerecibo de nóminas o información naranja,
pero no existe información verde porque no está el XML. ¿Sale? Vamos a empezar a analizar estos importes y lo que yo recomiendo es, de la información que me esté mostrando, en este caso del XML, analizar qué periodos fueron los que me están dando el error. Por ejemplo, aquí me dice que el periodo fue el del 9 de diciembre al 15 de diciembre para Lucía, para Javier López, y del 16 de diciembre al 22 de diciembre de Francisco Delgadillo. Lo que podemos aquí analizarlo es por las fechas iniciales o por las fechas finales. Voy a empezar a analizar estos del día 9. Cada indicador puedo yo empezar a hacer un filtro para validar la información. Por ejemplo, aquí 09 del 12. Dejo nada marcada esa opción, acepto, y me va a hacer un filtro de esos sobrerecibos. Entonces aquí puedo empezar a analizar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, veo aquí que Lucía tiene 2 XML con esa fecha. ¿Sale? Un XML de esa fecha que sí tiene su sobrerecibo de nóminas y otro XML para esa misma fecha que no tiene sobrerecibo de nóminas. Y aquí podemos verificar en la empresa qué fue lo que pasó en ese periodo de nómina. Muy probablemente en este caso se tenía el periodo, se timbró, generó este sobrerecibo de Lucía, posteriormente se recuperó un respaldo previo al timbrado y se volvió a timbrar el periodo, generando este segundo sobrerecibo de Lucía que sí va a estar ligado al nuevo sobrerecibo que existe en la base de datos. ¿Sale? ¿Cuál sería la solución para eliminar estos dos registros? Sería entrar al portal del SAT y cancelar estos dos XML que están duplicados. O por medio de la utilidad que tiene Compact y Nóminas para cancelar XML que no se encuentran dentro de la base de datos. Nada más recuerden que ese proceso se recomienda no hacerlo cuando se manejan sucursales, porque si hacemos el proceso desde la sucursal Guadalajara, va a cancelar todos los sobrecibos que no están en esa base de datos. Significa que cancelaría los de Tijuana, los de Monterrey, los de México, etcétera. En ese caso se recomendaría hacer la cancelación directamente en el portal del SAT. ¿Sale? Entonces, el paso aquí sería cancelar estos dos XML. El otro era uno de Francisco Delgadillo, que no me acuerdo qué fecha era, vamos a ver. Fecha del 16 de diciembre. Entonces vamos a buscar aquí el 16 de diciembre. Ahí está. Francisco Delgadillo, se fijan, también está duplicado. Entonces también tendría que entrar al portal del SAT y cancelar este recibo de nómina, ya que el SAT está viendo más sobrerecibos y por lo tanto va a tener importes inflados, de lo cual esperaría también el pago de ISR de esos sobrerecibos duplicados. Entonces aquí el paso sería cancelarlos en el portal del SAT. En caso de que hubiera información del sobrerecibo de nóminas, hubiera información naranja y no hubiera información del XML, información verde, significa que hace falta timbrar esos sobrerecibos de nómina. ¿Sale? Si sí existiera información del sobrerecibo y si existiera información del XML, pero hubiera diferencias, significa que por algún motivo algo de lo que se timbró no se timbró bien. Lo que mencionaba hace ratito, a lo mejor en el bono de desempeño que di de alta, al momento en que definí mi fórmula de lo grabado y lo exento de ISR, no puse correctamente la fórmula. Entonces, en el sobrerecibo va a decir que a Francisco Delgadillo se le pagaron 1,000 pesos de bono, mientras que a lo mejor en el XML se fueron importes ceros. O a lo mejor nada más se fue la mitad, se fueron 500 pesos, porque las fórmulas de lo grabado y lo exento no eran correctas y no daban igual al total. Entonces, esos casos, dependiendo de lo que se tendrá que hacer. Ahí lo que se tendría que hacer sería abrir el sistema de Compact y Nóminas, irnos a ese periodo, verificar qué fue lo que estuvo mal, cancelar el sobrerecibo desde Compact y Nóminas,
hacer la edición del sobrerecibo con los cálculos correctos, con los grabados correctos, con los importes correctos y volverlo a timbrar para que coincida. ¿Sale? Entonces, aquí mi paso, una vez que ya lo analicé, ya puedo cerrar mi Excel. Lo que voy a hacer ahorita es irme al portal del SAT y cancelar esos sobrerecibos. Como estos XML son de prueba, pues no puedo entrar al portal del SAT y cancelarlos. Voy a hacer una simulación. Imagínense que ahorita entramos al portal del SAT, busco los 3 XML que vi que estaban duplicados, los cancelo en el SAT, entonces los voy a cortar de aquí. Vuelvo a descargar los XML vigentes, ya no van a contener esos 3 XML porque ya están cancelados. Me regreso al tablero fiscal, vuelvo a ir a parámetros y vuelvo a cargar los XML de nóminas para que ahora no considere esos 3 sobrerecibos que estaban duplicados, esos 3 XML. Listo, ¿sale? Ahí ya tenemos que la información ahora sí cuadra en cantidad de XML y aparentemente en importes correspondientemente. Sin embargo, más adelante vamos a ver que en otros indicadores puedo llegar a tener ciertas diferencias. Esto ya que cada indicador ve nodos diferentes del XML dependiendo lo que estemos analizando. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver poco a poco con cada uno de los indicadores. Antes entonces de pasar ya a analizar el indicador conciliación ISR ya a detalle, alguna duda que tengamos en la parte de la validación de la información que estoy cargando a la empresa temporal. Ok, Juan Flores nos pregunta, ¿qué pasa si 3 periodos no los timbré con compaquinóminas, sino con otro sistema? Ahí lo que va a pasar es muy similar a lo que me pasó ahorita. Vas a tener los XML de esos 3 periodos sin un sobrerecibo de nóminas, ¿sale? Ya tú decides si los dejas o los quitas. Obviamente, si tú los dejas, va a haber ciertos importes en el análisis que no te van a cuadrar entre los sobrerecibos y los XML, pero tú estarías consciente de que es correcto que no cuadren en el periodo de enero, por ejemplo, si fueron cuando se timbraron esos 3 sobrerecibos en otro sistema. O si sabes que esos 3 sobrerecibos de otro sistema se timbraron en julio, tú sabes que en julio no te va a coincidir la información, ¿sale? Pero tú ya estás por entero y haces un estimado que vas a tener una diferencia en ese mes o en ese periodo correspondiente. ¿Sale? Otra alternativa es quitas esos XML para que no se carguen al tablero y ya compara la información existente. Obviamente no te va a cuadrar la información si lo comparas contra algo contable, por ejemplo, contra tu cálculo anual, porque te va a hacer falta la información de esos 3 periodos de nómina. Entonces solamente es ser consciente de qué es lo que estamos cargando y saber dónde va a tener posibles diferencias correspondientemente. José Juan me pregunta por qué puede haber diferencias. Ya lo mencionaba, puede haber sobrerecibos que no están timbrados, puede haber timbres duplicados, por lo cual existe un solo sobrerecibo y existen 2 XML. Puede ser que no puse correctamente las fórmulas de lo grabado y lo exento de ISR al momento de estar trabajando en nóminas, por lo cual se timbraron importes diferentes. Una vez timbrado por la medio de la base de datos, yo edité los registros, por lo cual ya la información que existe en Compact y Nóminas ya no es igual a la que se timbró en su momento correspondientemente. Luz Mulera nos pregunta, ¿la información que se carga y analiza en el tablero fiscal siempre tiene que ser desde enero hasta el mes elegido o puede elegirse un mes aislado para analizar? Se puede escoger también un mes aislado. Sin embargo, lo que yo recomiendo es cargar todo el ejercicio porque vamos a ver ahorita que en los indicadores te permite hacer el análisis también por mes, ¿sale? Y te permite hacer el análisis por empleado. Y te permite hacer el análisis por ejercicio. Y te permite hacer el análisis por claves agrupadoras SAT, dependiendo lo que necesites. Y qué mejor tener toda la información concatenada para tú empezar a hacer filtros, como lo hice yo ahorita en el Excel, y empezar a analizar la información correspondiente. Pero sí, sí se pudiera hacer
de un mes aislado. José Juan nos pregunta, hace la misma comparación con el programa de facturación. En este caso, el sistema de factura electrónica no cuenta con un tablero de indicadores correspondientes. El que te podría ayudar, que tiene indicadores muy similares, es el sistema de Compact y contabilidad, donde ahí pues analizas toda la información de tus XML de ingresos, egresos correspondientemente, y ahí pudieras analizar la información. Joel nos pregunta, ¿los periodos timbrados en otro sistema solo los carga al ADD de nóminas? Y así podría compararlo, ¿no? Lógicamente, haber autorizado dichos periodos en Compact y sin timbrar. Así es, también se puede hacer esa situación, Joel. O bien, si lo vas a analizar desde el tablero fiscal, aquí cargas los XML también. Eduardo Mena nos pregunta, ¿aplica lo mismo si una persona perdió la información del periodo actual y tuvo que regresarse con un respaldo al periodo pasado? En este caso tendría que cancelar la nómina en el SAT y volver a timbrar el siguiente periodo. ¿Es correcto, Eduardo? Sería lo más recomendable para tener la misma información que tenemos en el sistema contra el timbrado. Entonces, si por algún motivo se me perdieron, por ejemplo, hice un respaldo en el mes de febrero y ahorita se me daña mi información, mi base de datos y tengo que recuperar el respaldo al mes de febrero, pudiera yo autorizar, calcular y autorizar los pesos hasta llegar ahorita sin timbrar, pero pues obviamente voy a tener diferencias en el tablero fiscal. O bien volver a autorizar todos los periodos de febrero a la fecha, volverlos a timbrar, ¿sale? Y cancelar todos aquellos XML que se habían timbrado anteriormente de febrero a la fecha, ¿sale? Nada más sin mencionarle a nuestros empleados como que mandar un comunicado de, por motivos de problemas dentro de nuestro sistema, se tuvo que volver a timbrar los sobrerecibos de nómina, por lo cual ya te hizo llegar a tu correo tu XML actualizado. Valida que sean los mismos importes que se habían timbrado anteriormente, para que no genere desconfianza con los trabajadores. ¿Sale? Sería la recomendación. Cabe resaltar que, por ejemplo, si tú cancelas XML, estos ya no se van a ver reflejados para la declaración anual. Si recordamos actualmente, cada vez que timbramos un sobrerecibo de nómina, si algún trabajador decide hacer su declaración anual, desde que tú entras al portal del SAT y te logueas para hacer tu declaración anual, por omisión ya aparecen ahí todos los XML de nóminas que se han timbrado a tu RFC. Van a aparecer únicamente los vigentes y no van a aparecer los sobrerecibos cancelados. Ok, José Juan nos pregunta, disculpa, entré un poquito tarde a la sesión, comentaste que esta comparación se hace mediante dar de alta a otra empresa para sacar el comparativo, y si es así, ¿por qué no puede ser en la misma empresa? Ok, José, nada más te doy una recapitulación rápida. El tablero fiscal en parámetros te permite seleccionar una o varias empresas que pertenezcan al mismo RFC, ¿sale? Por si manejas sucursales. Recuérdate que el SAT te ve como una sola empresa. Ahora, como necesitamos concatenar información de varias empresas, lo que hace el tablero fiscal te genera en automático una empresa temporal, que es la que vamos a estar analizando. Esto tú le dices aquí de qué periodos y te genera esos sobrerecibos en esa empresa temporal. No significa que te esté dando de alta una nueva empresa para trabajar, sino que nada más es mientras usamos el tablero. Una vez que cerramos el tablero, esa base de datos temporal que está en los temporales de la máquina se elimina y no pasa nada, ¿sale? Los XML que va a leer no son los que están cargados al ADD, son los que tú vas a cargarle a esta base de datos temporal. La recomendación es que descargues del portal del SAT todos los XML vigentes no cancelados, ¿sale? Para hacer la comparativa. De todos modos, recuerda que el día de mañana ya estará disponible este podcast cargado en mi gestión, en la sección de Compact y Nóminas, para que pues puedas visualizar otra vez, ya sea todo el curso o la parte que te perdiste inicial. Entonces vamos a continuar, eso es las preguntas que hay hasta ahorita. Entonces ya vimos cómo verificar que la información de los sobrerecibos con la información de los XML cuadre. Y vamos a empezar entonces con el análisis de la conciliación ISR. Mencionaba que tenemos tres pestañas. Vamos a ver el análisis de los XML versus el pago provisional que yo realicé contablemente
Hay que recordar que pues a todos los empleados se les hace una retención de ISR y esta se paga a más tardar el día 17 próximo del siguiente mes, ¿sale? También podemos hacer un análisis por conceptos de ISR o bien por sobrerecibo. Vamos a empezar verificando el primer registro o el primer reporte, que es XML versus pago provisional. La primera columna, que se llama suma de ISR de los XML, va a buscar dentro del XML, va a verificar todos los importes con la clave D002, que es ISR, y lo va a empezar a poner aquí. Significa que en el mes de enero aquí voy a tener el ISR que se está pagando por todos mis trabajadores en el mes de enero, en el mes de febrero, de marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. ¿Sale? Recuerden que el tablero lo va a asignar conforme lo ve el SAT. El ejemplo que daba hace rato. Si mi periodo es del 26 de enero al 1 de febrero y se hizo el pago el 1 de febrero, el SAT va a esperar que ese ISR se vea reflejado en febrero, porque el SAT se basa en las fechas de pago. Si la fecha de pago del mismo periodo que va del 26 de enero al 1 de febrero se hubiera hecho el pago el 31 de enero, el SAT esperaría verlo en enero. Entonces sí es muy importante la fecha de pago en que se realizan los sobrerecibos, porque ahí es donde lo espera el SAT. ¿Sale? En la siguiente columna, ISR enterado en el pago provisional, aquí vamos a teclear manualmente cuánto fue el pago de ISR que se estuvo realizando mes a mes. A ver, Conta, pásanos los pagos provisionales que se hicieron por parte de sueldos y salarios. Oye, ¿sabes qué? En enero se pagaron 1,129 pesos. En febrero se pagaron 1,418 pesos. Recuerden que los pagos provisionales se hacen en enteros. El portal del SAT no permite poner fracciones, o sea, no permite hacer pagos en centavos. Entonces, normalmente siempre se paga poquito más de lo que se estipula para evitar tener ahí diferencias con el SAT. En marzo, 1,210. En abril, 6,174. Mayo, 3,432. 275. 81. 81. 3,922. 81. 81. Y 4,438. ¿Sale? Ahí tecleamos lo que se pagó realmente mes a mes de ISR. La siguiente columna me da un diferencial entre lo que esperaba el SAT que tú pagaras de ISR contra el pago provisional que realmente se efectuó. Si tenemos diferencias de centavos, no hay problema, por lo que mencionaba de que el portal del SAT no permite el pago de los decimales, de los centavos. El detalle sería si tenemos aquí diferencias de pesos o miles o cientos, ¿sale? Si tenemos diferencia y tenemos que analizar por qué motivo tenemos diferencias. A lo mejor, en el caso que yo decía del periodo que es del 26 de enero al 1 de febrero, a lo mejor la fecha de pago se puso 1 de febrero, pero el contador lo declaró como de enero. Vamos a tener aquí la diferencia, ¿sale? Vamos a tener que el pago provisional en enero fue mayor. Va a haber aquí diferencia positiva, ¿sale? Perdón, negativa, porque el pago provisional fue mayor, de 300 pesos. Y esos mismos 300 pesos me van ahora a hacer falta en el mes de febrero, que voy a tener ahora en positivo 300 pesos. ¿Había problema ahí? Realmente no tanto. Lo que va a pasar es que muy probablemente el SAT, como va a notar diferencias de una inteligencia artificial o de un programa o software que está analizando la información, muy probablemente les va a llegar el mentado correo de que se detectaron inconsistencias en los pagos provisionales, te invitamos a realizar los pagos correspondientes, ¿sale? Pero si tú estás viendo que realmente estás cumpliendo, no debería haber ningún problema, ya que recuerden que todos estos pagos son pagos provisionales. El SAT siempre se va a basar hasta que finalice el ejercicio para verificarlo en un acumulado global. Oye, ¿sabes qué? Me debiste haber pagado 22,317,
me pagaste 22,322. Ah, ok, está bien. Sí cuadró en la anual, ¿sale? Entonces, para eso me sirve esta primera parte del indicador conciliación ISR. Posteriormente vienen ahora los datos del sobrerecibo. Me pone el ISR que tiene cada sobrerecibo de nóminas que sí están timbrados y los sobrerecibos de nóminas que no están timbrados. Yo tengo todos timbrados, por eso todo me lo pone en la columna. Sí, bueno, ¿me escuchan? Creo que tuve un problema de audio. A ver, esta es una prueba de audio, me ayudan a confirmar que se escuche correctamente. A ver, permítanme, déjenme conecto a otra red de internet. Un momentito. A ver, unos segunditos en lo que me cambio de conexión. Ok, a ver, ¿me escuchan ahí correctamente? Ahí ya me conecté a mis datos de celular, ya deberían de estar así 100% el audio. Ok, perfecto, entonces continuamos. Ahí una disculpa por lo que se cortó poquito. Entonces mencionaba que lo naranja es lo que viene en los sobrerecibos de nóminas. En la primera columna ISR recibidos timbrados me va a poner el ISR de la suma de todos los sobrerecibos de enero, de febrero, marzo, así hasta diciembre, de lo que está timbrado. Si tuviera algún periodo sin timbrar, me pondría el ISR en la columna ISR recibidos por timbrar. Obviamente, una vez que se timbren, se van a pasar a la columna del lado izquierdo de ISR recibos timbrados. La suma de ese ISR recibos timbrados e ISR recibos por timbrar me va a dar el total de ISR. Dejen vuelvo a abrir nóminas, como tuve cambio de red, me desconectó la base de datos. Dejen vuelvo a entrar a nóminas. Recuerden que Compact Nóminas si detecta cambios de red, normalmente te desconecta de la conexión de SQL, entonces ahorita dejen que se finalice y ahorita vuelvo a entrar a nóminas. Algo importante que hay que tener también en consideración es si el tablero fiscal se cierra, yo mencionaba que sí va a eliminar esa empresa temporal, por lo cual ahorita tendré que volver a hacer otra vez el proceso para generar el tablero fiscal.
Ok, entonces hemos quedado que para entrar al tablero fiscal menú archivo, tablero fiscal, me manda parámetros, voy a asignar la empresa o empresas que voy a analizar, voy a asignar los periodos y voy a cargar los XML. ¿Vale? Lo hago ahorita de rápido para que volvamos a donde estábamos. En 2020, todo el ejercicio, cargo recibos de nómina. Busco la carpeta donde tengo los XML que descargué del portal del SAT, los cargo. Me vengo a conciliación ISR. Voy a teclear nada más la mitad para que vean las diferencias que me va generando. Entonces aquí habíamos dicho que eran 1129, 1418, 1210, 6174, 3432 y así sucesivamente. O sea, no voy a llenar eso. Los demás, el contador me dice, ¿sabes qué? No tengo los datos, te los investigo después, pues por mientras puedo ir analizando esos meses correspondientes. Mencionamos que entonces también tengo, aquí me había quedado, el total de ISR, que es la suma del ISR de los recibos de nómina timbrados, más el ISR de los recibos de nómina sin timbrar, o sea, lo que está en la base de datos, me va a dar el total de ISR. Y por último, me hace una comparativa del total ISR de los recibos de nómina contra los XML, que es lo de verde, ¿sale? Es una diferencia entre este con los XML. Recibo de nómina con el XML. Recibo de nómina contra el XML y me saca diferencias, ¿sale? En este caso todos cuadran porque tenemos todos los importes de los XML contra los importes de los sobrerecibos y todos cuadran. La última columna me hace una comparativa entre lo que tengo en los recibos de nómina contra el pago provisional que se generó, ¿sale? Hasta los que capturé, tengo un desfase de centavos que quedamos que era normal, porque el pago provisional no permite la captura de centavos, únicamente pesos. En los que no capturé, si verificamos, ahí tengo las diferencias que me dice, oye, ¿sabes qué? Aquí chécale, tienes algo mal, ¿sale? O te hace falta capturar el pago provisional o hiciste un pago provisional incorrecto. Cabe resaltar que esta vista se puede enviar a exportar a Excel para poder hacer un análisis o guardar un registro histórico de lo que se analizó. La siguiente pestaña es por conceptos de ISR, es una validación muy similar, pero ahora lo que vamos a empezar a ver es como un desglose más detallado. Si recordamos dentro de los XML, sea ISR por finiquito, sea ISR por normal, por sueldos, sea ISR de percepciones especiales como es PTU, aguinaldo, etcétera, o bien de artículo 174, como son percepciones anuales, para el SAT todo se va como una deducción 002. Entonces en los XML siempre se va a ver como una deducción 002. Si abrimos algún XML, por ejemplo vamos a ver que en las deducciones, ¿dónde está? Aquí. Para el SAT es la 002, la deducción 002, lo que es el ISR mes. Si hubiéramos pagado aguinaldo, horas extras, finiquitado a alguien, todos irían con la clave de 002, por lo cual es imposible ahorita para el tablero fiscal saber qué ISR fue por cuál motivo, entonces todo lo engloba. Sin embargo, en los sobrerecibos sí podemos saber
las distintas clasificaciones de ISR. ¿Cuánto es el ISR que se nos regresó en el ejercicio vigente? Si recuerdan ayer cuando vimos el cálculo anual, mencionábamos que si yo ejecutaba la proyección del cálculo anual en diciembre, ¿sale? Iba a generar, y era impuesto a retener, iba a generar la clave 102. Entonces, como eso todavía es parte del ejercicio 2020, aquí lo agrega que fueron estos 66.52 que me dio el día de ayer, ¿sale? Luego, ISR del ajuste mensual. Si recordamos, el TED ya sacó la parte de los ajustes mensuales de subsidio ISR. En esta columna voy a poner todos los ajustes de ISR que se hicieron mes a mes de todos mis trabajadores. En la siguiente columna voy a ver el ISR que fue por percepciones artículo 142. Normalmente aguinaldo, PTU y prima vacacional. Y por último, todos los demás conceptos de ISR. Sueldos, séptimos días, horas extras, etc. La suma de estos cuatro me va a dar el total de ISR del periodo, ¿sale? Y aquí lo veo desglosado por conceptos. Sacamos la diferencia total de ISR de los recibos de nómina contra el ISR de los XML. Aquí me vas a decir, oye, Francisco, pero es lo mismo que vimos en el anterior. Sí, pero si en el reporte anterior tuviéramos diferencias, este segundo reporte me empieza a abrir el panorama para darme una idea de qué posible concepto de ISR es el que me está dando broncas, ¿sale? Adicionalmente y meramente informativo, porque también pudiera haber diferencias ahí, me muestra cuánto fue el ISR retenido del ejercicio anterior, cuánto fue el ISR a compensar por parte del cálculo anual, cuánto fue el reintegro de ISR pagado en exceso mes a mes, ¿sale? Y cuánto fue el reintegro de ISR del ejercicio anterior. Recuerden que si tuve diferencias, por ejemplo, en el mes de diciembre, y esos ajustes los metí en enero, ya corresponde a otro ejercicio. Por lo cual, pues aquí dice que corresponde a un ejercicio anterior. Este sería mi segundo indicador de por conceptos de ISR. El tercero por sobrerecibo, básicamente aquí me muestra tal cual la información completa del sobrerecibo, el periodo, el número, la fecha de pago, la fecha inicial, fecha fin, el mes de pago, el código del trabajador, nombre, su RFC, si el sobrerecibo está timbrado, si no está timbrado, cuánto fue el ISR retenido en ese sobrerecibo en específico, cuánto fue el neto que se pagó, qué UID tienes relacionado, contra los datos del XML. Que si recordamos, este fue el reporte con el cual iniciamos para encontrar inconsistencias o diferencias. ¿Sale? Entonces, este reporte me sirve para determinar esas diferencias. Ya vimos cómo manejarlo, ya vimos que la recomendación es exportarlo a Excel y en una de las últimas columnas hacer un comparativo de lo que queramos analizar. Yo analicé el crédito total del CFDI contra el neto del sobrerecibo. ¿Sale? Pero bien se pudiera analizar, por ejemplo, las deducciones, los impuestos retenidos, el total de las percepciones, etcétera, según se requiera para determinar diferencias. Y este es el indicador conciliación ISR. ¿Dudas con el indicador conciliación ISR? Ok, Noemí Hernández nos pregunta, Francisco pregunta, ¿en alguna de estas sesiones veremos lo de la interfaz del SUA y nóminas? Ok, Noemí, no lo veremos en estas sesiones porque ya se vio en las del curso, si no mal recuerdo, intermedio. Voy a checarlo de rápido. Voy a entrar de rápido a mi gestión. En capacitación.
podcasts y tutoriales. Con Paquinóminas. Y debe de estar aquí. Ahí está, el 18 de marzo se dio el de Compact y Nóminas Intermedio sesión 3, donde se vio la parte del SUA, importe de trabajadores del SUA, conexión en línea con SUA y la parte del ITSE. Ahí lo puedes consultar. Puedes verlo en línea el video o bien descargar el video y el material que se usó durante la sesión. Ahí lo puedes verificar. Jorge González nos pregunta, ¿se puede identificar el ISR en caso de asimilados? Así es. Si te fijas, nunca he dicho hasta ahorita en ese indicador que únicamente te cargue XML del régimen sueldos y salarios. Hablando de ISR, también te carga la parte de asimilados. Ok, son las preguntas que hay hasta ahorita de estos temas. Vamos a pasar entonces al siguiente indicador. El siguiente indicador que vamos a verificar es el de ajuste subsidio e ISR mes. Básicamente este indicador te proporciona una serie de reportes con los cuales podrás conciliar la información correspondiente al cálculo del subsidio mensual contra un recálculo elaborado en ese momento para determinar las posibles diferencias entre los cálculos que esperas del SAT contra los cálculos elaborados en los XML. Aquí es muy importante aclarar que ya vimos que la información de los XML, hablando de ISR y subsidios, sí coincidía al 100% porque daba igual el total contra los XML. XML y subversivos sí coinciden. Sin embargo, el que coincidan no significa que los cálculos estuvieran bien. Les voy a dar un ejemplo. Se llega el mes y el sistema me hace los cálculos conforme a lo de ley del ajuste mensual. Pero yo le digo al sistema, ¿sabes qué? No. Y se lo edito. Le modifico yo los importes. ¿Sale? Obviamente en el sistema de nóminas, al principio me daba un valor 100 y yo lo modifiqué por 20. Si lo timbro, en el sobrerecibo de nóminas va a decir 20, en el XML va a decir 20, pero el SAT sabe que eran 100, porque el SAT conoce cuál es el proceso para calcular el ajuste mensual, ¿sale? Que muy probablemente en sus sistemas de validación, él lo va a calcular en base a tu base gravable del mes y va a determinar esas diferencias, por lo cual tenemos este indicador, ¿sale? Entonces es muy importante saber que este indicador sí me separa las bases gravables de los distintos conceptos de la nómina y que inclusive el SAT por medio del XML sí podría identificar, aun cuando en el XML se van con la clave deducción 002 y SR, el SAT por medio de las claves de las percepciones sabe cuánto fue por el artículo 174, por lo grabado de finiquito y por la base gravable acumulable general, ¿sale? ¿Cómo sabe cuánto fue por base grabada 174? Porque si detecta que en el sobrerecibo vienen percepciones con la clave 002, el SAT puso esas claves, sabe que es aguinaldo, ¿vale? Si viene la clave P003, el SAT sabe que es PTU. Y si viene la clave P021, el SAT sabe que es prima vacacional. Sabe que son percepciones anualizadas que se calculan con el artículo 174 de ISR. Si verifica que en el sobrerecibo vienen las claves P022, que es prima por antigüedad, el SAT lo sabe. P023 sabe que son pagos por separación. O P025 sabe que es indemnización. Sabe que ese ISR es de finiquito. Y ya todas las demás, pues ya sabe que es una base gravable acumulable de un cálculo normal de ISR. Así es como lo identifica el SAT. Teniendo esto en consideración, entonces vamos a analizar dentro del sistema
ese indicador correspondiente, que es ajuste subsidio e ISR mes. Ok, aquí empezando, estoy analizando a Francisco Delgadillo y se fijan, Francisco Delgadillo no tiene información de enero a noviembre. Esto porque si recordamos el día de ayer lo di de alta apenas estando en diciembre, por lo cual su información de enero a noviembre pues no existe, está vacío. Por eso es normal que esté vacío porque pues lo dimos de alta el día de ayer en nuestro periodo de diciembre. Voy a cambiarlo por uno que sí tenga información, lo voy a cambiar por ejemplo por Lucía. Y ya Lucía sí tiene información en todos los meses correspondientes. O bien, como nos preguntó hace Luz, que se puede hacer un periodo específico, sí. Se puede hacer en un periodo específico y se vería más o menos como se veía Francisco del Gallo, nada más un mes con información, los demás en blanco. ¿Qué es lo que me muestra este indicador? En este indicador, si verificamos, tenemos notas. Si acercamos el mouse dentro de las flechitas rojas, caray, ¿por qué no me dio la nota? Se me la está dando ahorita. Creo que algo se movió aquí en mi mouse. Déjenme cambiar de indicador, me regreso. Ahí está. Si le pongo el mouse por encima, me pone una indicación de cada columna qué es lo que considera. Mencionábamos que el SAT sabe lo del grabado del artículo 174 por las claves SAT. ¿Por cuáles claves? Quedamos que era la P002, la P003 y la P21, ¿sale? Estas tres sabe que es grabado del artículo 174, que es lo que va aquí, ¿vale? Si verifica que en el XML vienen las claves 22, 23 y 25 de percepción, sabe que es grabado por finiquito. Entonces, el indicador te lo pone aquí. Y todas las demás, sueldos, horas extras, bonos, etcétera, te lo pone en grabado acumulable. Así es como determinó que en diciembre, si recordamos, hicimos el cálculo de la prima vacacional de Francisco Delgadillo el día de ayer, hicimos el cálculo del aguinaldo y del PTU en diciembre. Por eso aquí lo determina. Porque vienen las claves P002 de aguinaldo, P003 de PTU y P021 para la prima vacacional. No finiquite a nadie, entonces por eso no tenemos ISR finiquito, sino aquí lo pondría. Y lo demás de las demás percepciones. La suma de estos tres rubros me va a dar el impuesto retenido. Bueno, no me va a dar el impuesto retenido, me va a dar la base gravable del mes. Si esa base gravable del mes le aplicamos tablas de ISR y calculamos cuánto ISR le correspondió, me va a dar el impuesto retenido. Que básicamente aquí lo que está haciendo está sumando todos los importes de las deducciones correspondientes de ISR. Aquí las está concatenando. ¿Sale? Ahora, si tuvimos reintegros de ISR, recuerden que cuando se paga ISR de más, Compaquí Nóminas tiene la opción de en el mes regresarle el ISR que se cobró de más en ese mes. Aquí, por ejemplo, vemos que a Lucía en algunos meses se le regresó la lana, porque pagó impuesto de más. ¿Cuánto fue el impuesto retenido neto? Fue el impuesto que se le retuvo menos lo que se le regresó de ISR, me va a dar el impuesto retenido neto. Luego viene lo del subsidio causado en el nodo correspondiente, ¿sale? Esto fue el subsidio que se le estuvo otorgando a Lucía. Ahora, si hubieron ajustes de subsidio mensual, aquí los pondría. Y sería el subsidio que se le entregó menos el subsidio que se le quitó en el ajuste mensual, me va a dar el subsidio causado neto en el mes. ¿Sale? Aquí me va a quedar el subsidio causado neto. Luego viene el subsidio entregado. Perdón, acá me quedo en el subsidio causado neto. Luego vienen recálculos que en este momento el sistema elaboró en base a las bases gravables para generar cuánto fue lo que realmente se me debió quitar de impuesto y lo que realmente se me debió de dar de subsidio.
Entonces aquí el sistema hace cálculos, le aplica tabla a los importes grabados y me da nuevos importes calculados. Estos no los está tomando ni de la base de datos y no los está tomando ni de los XML. Está haciendo un recálculo en ese momento. ¿Sale? También me recalcula el subsidio de cada mes. Saca la diferencia de esos recálculos. Dice, a ver, en el mes tuviste que haber pagado 694 de impuestos, se te tuvo que haber dado 0 de subsidio. Entonces, en ese mes vas a pagar 694.69 de impuesto. Esto es lo que debió ser real, ¿sale? Luego, el siguiente mes, debiste haber pagado 273.60 pesos. Se te otorgaron o se te debió haber otorgado 354.23 de subsidio. En febrero tuviste que haber tenido un subsidio a favor de 80.63. No tocaba impuesto. Y así empieza a determinar cuánto es el recálculo de ISR o bien el recálculo de subsidio a entregar en cada mes. Teniendo ya lo que fue real, que es lo anterior, más esto, que es lo que debió ser, ya podemos sacar diferencias de ISR y subsidio causado y subsidio entregado, ¿sale? Las diferencias aquí fueron de que, oye, ¿sabes qué? Tuviste una diferencia de ISR de 433. Debió ser en este mes 694 y lo que pagaste fueron 1128. O sea, lo que te quitó la empresa fueron 1128 y debiste pagar 600. Tienes una diferencia de 433 pesos. ¿Sale? Entonces aquí el SAT sabe que se te retuvieron de más 433. Hablando de ISR, el SAT dice, no hay bronca. En el cálculo anual nos ajustamos. Entonces, no hay problema. Diferencias con subsidio causado y subsidio entregado. Es lo mismo, hace la diferencia entre los recálculos hechos en el sistema contra lo que efectivamente se le dio de subsidio. Y aquí puede que sí haya problemas, ¿sale? Si tenemos diferencias, hay que ver por qué no se hicieron todos los ajustes correspondientemente. Ya sea porque en su momento no se actualizó con paquinóminas o no actualizó con paquinóminas a la versión que sea los ajustes, no realizaron los ajustes correspondientes de subsidio, lo cual provocó diferencias en el subsidio entregado correspondiente. Eso puede dar detalles porque acuérdense que el SAT del subsidio que entrega en el anual no lo recalcula, es lo que entregó y el SAT no le quiere perder. Entonces iba a decirte, oye, ¿y estas diferencias qué ondas? Hablando de pesos, por ejemplo aquí 77 pesos que fueron la diferencia, dicen, no hay bronca. Pero ya cuando lo multiplicamos por 100, 200 trabajadores, ya le empieza a pesar el SAT ahí. Entonces hay que tener eso en consideración. Y estos dos informes finales son los que me hacen ver si yo estuve haciendo ciertos ajustes directamente, ¿sale? El subsidio entregado que no correspondía o bien el ISR ajustado por subsidio correspondiente. Que si recordamos con los ajustes mes se agregaron nuevas claves. El subsidio entregado, lo que está leyendo aquí, no sé por qué no me pone la indicación. Creo que era la 76, no me acuerdo exactamente la clave. Déjenme cambio y me regreso al indicador. Ahí está la OP008. Todo lo que está en la OP008 lo manda aquí los importes. Y en esta lo de la OP007. ¿Sale? Los manda a este indicador. El siguiente reporte, que es por mes, es exactamente lo mismo, pero analizando un mes en específico. Por ejemplo, enero o agosto, etcétera, para ver dónde tuvimos diferencias. Ahora sí empezar a ver por trabajador para ver dónde estuvieron las broncas. Pero es exactamente lo mismo, pero ahora analizado por trabajador. ¿Sale? O bien lo puedo ver de forma anual, donde ya no lo veo mes a mes, ya lo veo en un concatenado de información, donde también puedo ver la misma información, pero de forma anualizada. ¿Sale? Básicamente esto me daría como un estimado para el cálculo anual. Sin embargo, si desean analizar el cálculo anual, yo lo que recomiendo es revisar uno del siguiente indicador que vamos a ver, que es el anual sueldos y salarios.
Cabe resaltar que estas vistas todas se pueden exportar a Excel y en esta anual, que es por ajuste de subsidio y ISR mes, se agregan unas columnas al final, ¿sale? Que es el subsidio entregado y los ajustes que no correspondían correspondientemente del cálculo anual, ¿sale? El reintegro de ISR, la compensación o bien el ISR retenido del ejercicio anterior. Para que se vean reflejados estos importes, tendría que cargar también los XML del 2021. Si recuerdan, si yo aplico el cálculo anual ya estando en el 2021 para haber tenido todas las bases grabables correspondientes, y si en 2021 me sale impuesto a compensar o impuesto a retener, recuerden que en el XML se especifica que corresponde al ejercicio 2020. Aun cuando se esté timbrando el sobrerecibo ya estando en 2021, ese impuesto a compensar o impuesto a retener provenientes del recálculo anual pertenecen al 2020. Entonces, si yo en mi tablero fiscal, cuando en parámetros cargué los XML, también cargué del 2021, va a tomar únicamente de esos XML la información de los nodos del cálculo anual que estén referenciados al año que estoy revisando. En este caso, por ejemplo, yo estoy revisando 2020 de enero a diciembre. Si yo hubiera cargado también XML del 2021, esos no los cargaría a menos de que leyera que en el XML vienen los nodos del cálculo anual y que referencian al ejercicio 2020, ¿sale? Eso hay que tenerlo ahí en consideración. Entonces, ¿dudas con el indicador ajuste subsidio e ISR mes? A ver, Josefina Barreto nos pregunta, ¿Compaq ha considerado qué pasará con los contribuyentes que pagan más subsidio del que correspondía entregado? Porque así lo calculó el sistema, pero esto no lo ajusta el sistema en el cálculo anual. ¿Qué procede ahí? ¿Es solo responsabilidad del usuario? Josefina, recuerda que con los cambios del ajuste al subsidio causado mensual, al finalizar cada mes se hacen ciertos ajustes correspondientes. Por ejemplo, me voy a pasar a nóminas. Me voy a cambiar el periodo de 2020 diciembre, que fue fin de mes, aquí en diciembre en el fin de mes. Vamos a ver si a alguno le tocó ahí algún ajuste. Si te fijas aquí como detectó que era fin de mes, el sistema agrega más conceptos de deducciones de los normales. Agregó el ISR de ajuste mensual, ISR ajustado por subsidio, reintegro de ISR retenido de más y ajuste al subsidio causado. El sistema lo que hace cada fin de mes valida un nuevo cálculo de cuánto se debió pagar de subsidio y cuánto se debió haber pagado de impuesto. Si el acumulado del mes no coincide, las diferencias los manda a estos conceptos, al 104, al 105, al 106 y al 107. Y dependiendo de lo que tenga configurado en mi empresa, también puedo utilizar el 108 y el 109 correspondientemente. ¿Sale? Entonces, esos ajustes te ayudan para que mes a mes se vaya ajustando el subsidio y en el cálculo anual no haya diferencias hablando de subsidio, que es una ley que sacó el SAT el año pasado. ¿Sale? Entonces para eso me sirve estos ajustes. El sistema viene programado para hacerlo ya de forma automática. El problema viene cuando dicen, no, ¿sabes qué? No le deseo reintegrar el ISR retenido de más. O no le deseo hacer el ajuste y se los modifican o le eliminan los valores. Entonces ahora sí ahí el sistema pues no puede hacer nada y pues generaría esas diferencias en el anual correspondientemente.
Ok, son las preguntas que hay hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al siguiente indicador, que es anual, sueldos y salarios. Este indicador te proporciona una serie de reportes con los cuales podrás conciliar la información correspondiente a la base gravable, ingresos exentos, ISR conforme a la tarifa, para analizar el cálculo anual, que se tiene actualmente dentro de Compact y Nóminas respecto a lo que se encuentra desde los ojos del SAT, que son los XMLs que descargamos, permitiéndote observar las diferencias que se tienen respecto al ejercicio y al rango de los meses elegidos. También aquí importante, también se basa en la fecha de pago de los comprobantes, ¿sale? Va a tomar cuánto fue el exento y el grabado de cada tipo de percepción, ¿sale? Y va a tomar también cuánto es el impuesto y subsidio que se estuvo considerando en cada sobrerecibo. Eso es lo que va a analizar. Vamos a verlo dentro del tablero fiscal. Entonces es anual, sueldos y salarios. Este tiene más pestañas, tiene más reportes, puesto que los análisis son más complejos o más a detalle. Primero, resumen. Básicamente aquí me va a poner mes a mes cuánto fue la suma de todas las bases grabables. Si recuerdan, yo mencionaba que del XML va a leer cuánto fue lo grabable de cada concepto de percepción. Los va a sumar de todos los subrecibos de todo el mes considerando la fecha de pago y aquí lo va a poner. Y lo va a comparar contra las bases grabables dentro de Compact y Nóminas. En Compact y Nóminas lo va a dividir en tres rubros. El primero que son los sobrerecibos que ya se encuentran timbrados, los sobrerecibos que no se encuentran timbrados y la suma de ambos me va a dar el total de la base gravable hablando de sobrerecibos. Y ahí va a sacar diferencias para ver si tenemos alguna diferencia entre lo que tenemos en mi base de datos contra los XML que está validando el SAT. Eso me va a dar la diferencia correspondiente. Si verificamos no tenemos diferencias, por lo que ya corregimos al principio de quitar los XML duplicados y pues ya aparentemente está bien en el resumen general. La pestaña 2, cálculo anual general. Aquí me muestra información de los XML comparados contra los recibos de nóminas y me muestra diferencias. ¿Cuántos empleados diferentes se consideran en los XML? 4 en todo el ejercicio. ¿Cuántos empleados de nombre diferente se consideran en los sobrerecibos de nómina? 4. Hay 0 de diferencia. ¿Cuánto fue el total de ingresos por sueldos y salarios y conceptos asimilados? ¿Sale? Hace también preguntaban que si consideraba asimilados. Sí, sí considera asimilados, lo vemos aquí. En el único que no va a considerar asimilados es en el del IMSS, pero ahorita lo vemos. ¿Sale? Me pone cuánto fue el total de los ingresos grabados, cuánto fue el total de los ingresos exentos, cuánto fue el total del impuesto marginal, cuánto fue el total del subsidio causado, cuánto fue el total del ISR calculado, cuánto fue el total del ISR retenido, cuánto es el saldo a favor y el saldo en contra de forma general, ¿sale? Como aquí está considerando todos los trabajadores, dice que la empresa o el SAT, dependiendo quién tenga la lana, tiene que regresar 4,777 a los trabajadores, pero a otros trabajadores les va a retener 400 pesos, ¿sale? Entonces, porque cuenta que ahorita estamos viendo de forma general entre todos mis trabajadores, ¿sale? Y también muestra las diferencias. Si hubiera diferencias aquí y quisiéramos analizarlo, pues está medio en chino. A partir de montos generales, pues a ver, porque ni siquiera está cuenta que está revuelto todo. Tenemos revueltos entre saldos a favor y saldos en contra aquí. Empezamos a analizarlo, pues desglosándolo, desmenuzándolo. ¿Cómo? Yéndome al tercer reporte, que es cálculo anual listado de empleados. Aquí ya me muestra lo mismo que vimos en el anterior, pero por empleado. ¿Cuánto es su base grabada de cada trabajador en todo el ejercicio? ¿Cuánto es su base exenta? ¿Cuánto es su base gravable mensual? Que básicamente esto lo determina de dividir la base gravable del año entre 12. ¿Cuánto es el ISR conforme a la tarifa mensual? ¿Cuánto es el impuesto marginal? ¿Cuánto es el subsidio causado? La diferencia de los dos ya me da el cálculo ISR,
cuánto fue el ISR retenido, si va a haber saldo a favor o saldo en contra por cada trabajador, ¿sale? Esto es viéndolo desde el XML. Viendo la misma información, pero desde el trabajador, desde el sobrerecibo. También me muestra estos mismos datos, pero viéndolo desde el sobrerecibo. Y al final, ya me considera diferencias tanto en saldo a favor o en saldo en contra de la información de los recibos de nómina contra la información de los XML. Oye, ¿sabes que determiné diferencias en uno? ¿Cómo sé en qué concepto me equivoqué? Ah, pues vámonos al siguiente para verlo por clave SAT. ¿Sale? Y aquí me permite empezar a ver por clave SAT los grabados, los exentos. ¿Sale? Recuerden que la suma de lo grabado más lo exento me va a dar el total de la percepción ahí que estoy trabajando. Y se fijan, aquí voy a empezar a clasificar por las claves SAT que se utilizaron en los XML. La P001 que fue sueldos y salarios, P002 aguinaldo, P003 PTU, P019 horas extras, P021 prima vacacional, P028 comisiones, P038 otros ingresos por salario. Si manejáramos otras percepciones, aquí nos aparecerían los rubros de la clave SAT. Lo compara contra los sobrerecibos de nóminas y me genera otra vez diferencias entre lo grabado, lo exento y el total. Oye, vuelvo a tener aquí diferencias. Ya determiné en qué concepto. Ahora necesito un comparativo de concepto empleado. Ya vimos que en qué empleado tengo problema. Ya vimos en qué concepto tengo problema. Ahora necesito una cruza de ambos. Para esto me voy a la de por empleado. Aquí ya puedo analizar a un empleado en específico y me muestra los conceptos que se utilizaron en ese empleado nada más. Se fijan, es como una cruza entre el reporte 3 y el reporte 4, donde en un empleado en específico me muestra los conceptos de nómina que se estuvieron manejando, donde también voy a poder verificar las diferencias correspondientes. Oye, ya determiné que el problema estaba en sueldos y salarios, por ejemplo. Recuerden que sueldos y salarios, esa clave P001, se puede asignar a distintos conceptos de nómina. Al sueldo, al séptimo día, a pago por comisiones, etcétera. Entonces necesito saber en qué concepto dentro de Compact y nóminas es donde tengo el problema. Ah, pues nos vamos a por concepto. Ya aquí en cada concepto corresponde, por ejemplo, el P001 ya me muestra dónde se está utilizando. En el concepto de nóminas de sueldo, de séptimo día y de destajos. El P002 en aguinaldo. El P003 en reparto de utilidades. El P019 horas extras. Recuerden que podemos tener más conceptos de horas extras, de prima vacacional, de comisiones, etcétera, según lo maneje cada empresa. Y también me daría la parte grabada, exenta, el total del XML, grabado, exento y total del sobrerecibo de nómina y las diferencias del grabado, exento y total entre ambos. Oye, que sigo teniendo diferencias, pero no encuentro dónde. Nos vamos a por recibo. Recuerden que siempre para encontrar diferencias yo recomiendo irnos directamente al de por recibo, porque aquí podemos comparar ya importes en lo específico de cada sobrerecibo. Y como lo vimos al principio, lo mando a Excel y ahí puedo hacer las comparativas de las columnas para determinar diferencias. ¿Sale? Entonces aquí puedo analizar la información viendo el sobrerecibo de nómina con todos los importes de los conceptos contra el sobrerecibo del XML con todos sus importes, donde puedo determinar diferencias. Recuerden que en por recibo no hay una columna de diferencias porque son bastantes columnas. Lo que se recomienda es mandarlo a Excel y de ahí determinar las diferencias que estemos buscando, ¿sale? Por cada columna que deseemos comparar. Y este es el indicador anual sueldos y salarios. ¿Dudas con este indicador? Ok, aparentemente no. Vamos a pasar entonces al último indicador que es conciliación IMSS. Este indicador te proporciona una serie de reportes con los cuales podrás reconocer disparidades entre la masa salarial, ¿sale? Que la masa salarial es el salario base de cotización por los días cotizados del periodo o del rango que estemos analizando.
dentro de los sobrerecibos de compra y nóminas contra los XML de la nómina, ¿sale? Entonces, nada más recapitulando otra vez, la masa salarial es la suma de los salarios de todos los trabajadores asalariados inscritos al IMSS. De aquí este indicador que toma del XML. Primero que nada se basa en la fecha de pago, ¿sale? Eso es lo importante. Aparte de la fecha de pago, también toma el salario base de cotización aportación. Si recordamos en el XML también se va ese salario base de cotización aportación, se va dentro del XML. Únicamente aplica para los tipos de régimen 02, sueldos y salarios. Recuerden que yo decía que asimilados sí lo lee el tablero fiscal a excepción de este indicador, porque los asimilados no hacen pagos de IMSS, ¿sale? Ellos hacen su propio pago en específico correspondientemente. Y va a leer, ojo, únicamente la clave de deducción 001, que es la deducción IMSS. No va a leer ahora ni ISR, no va a leer otras percepciones, únicamente va a leer la deducción IMSS correspondiente. Teniendo esto en consideración, vámonos a la práctica para entenderlo un poquito mejor. Dentro del tablero fiscal tenemos entonces el indicador conciliación IMSS, donde también tenemos tres pestañas o tres reportes: resumen, por empleados y por recibo. En el resumen, aquí me puede filtrar por algún registro patronal en específico o algún periodo en específico, ¿sale? Básicamente me empieza a mostrar información del XML. Me pone el total de empleados asalariados, perdón. Que básicamente aquí va a ver en enero cuántos empleados diferentes hubieron. 2. En febrero, ya estoy de alto en uno nuevo, ya son 3. En diciembre estoy de alto en uno nuevo, ya son 4. Y así sucesivamente. Determina cuántos fueron los días pagados. Recuerden que en el XML, en cada sobrerecibo individual, te pone cuántos fueron los días cotizados por cada trabajador. Aquí básicamente lo que hace es suma los días trabajados de todos los trabajadores de ese mes, de todos los periodos de ese mes. Entonces aquí se pagaron 30 días globales en enero. Este SBC promedio lo que hace es toma el salario base de cotización aportación de todos los trabajadores, lo suma, lo divide entre el número total de trabajadores de ese mes y eso me va a dar el promedio del SBC del mes de enero. Y la masa salarial va a ser la multiplicación de los días pagados del mes por el SBC promedio, me va a dar una masa salarial mensual. ¿Sale? El siguiente, cuotas obrero, si se fijan aquí lo tengo todo en blanco. Y esto es a lo mejor algo que les puede llegar a pasar. Muchas personas manejan a los asimilados, les ponen su tipo de régimen sueldos y salarios, cuando no había sueldos y salarios, ¿sale? Y les quitan el concepto de IMSS, ¿sale? O al IMSS le quitan el automático global. Aquí en cuotas obreros se va la suma de los pagos de IMSS de todos los trabajadores por mes. Yo en este caso no lo tengo porque en mi empresa yo le quité el IMSS a todos los trabajadores. Si vemos, por ejemplo, si me voy a Compaquí Nóminas, ahorita estoy aquí en diciembre y abro Lucía, vamos a ver que Lucía, aun cuando sí se calcularon, dejen que abra, ahí está, aun cuando se calculó la retención y vida, cesantía, enfermedad correspondiente, si se fijan no tengo el concepto del IMSS, ¿vale? Esto se debe a que yo desde que empecé esta empresa deshabilité en el catálogo de conceptos en las deducciones al concepto 52 IMSS, yo le quité el automático global. Por lo cual recuerden que este indicador se basa para determinar ahí los pagos de las cuotas IMSS en la D001. Como nunca hubo un cálculo de IMSS, nunca se timbró un importe de IMSS, nunca se fue la clave D001. De hecho, si abro cualquier XML de los que cargue, vamos a ver que ninguno tiene la clave de deducción 001. ¿Dónde están las deducciones? Bueno, este sobrecibo no tuvo deducciones, nada más tiene las percepciones, los otros pagos y se le otorgó subsidio, no tuvo deducción. Déjenme buscar otro. Este también le tocó subsidio. Bueno, aquí me pondría las deducciones
que son en este caso el ISR o el IMSS correspondientemente. Como en este caso nunca le calculé IMSS, pues nunca se generó el nodo deducción 001, por lo cual en el tablero fiscal, en cuotas obrero, pues nunca pagué nada de IMSS, nunca les cobré a mis trabajadores nada de IMSS. Ahorita me pueden decir, oye Francisco, pero eso pues al SAT ¿qué le interesa? O pues el SAT no le interesa si pagué IMSS o no. El SAT ve ISR. Hay planes ahí, una iniciativa en la cual probablemente el SAT dé acceso a la información de los XML al IMSS y el IMSS desde aquí pueda ver realmente qué se está trabajando. Recuerden que muchas empresas dan de alta a sus trabajadores ante el IMSS con el mínimo, pero ya cuando les pagan, sí les pagan con lo que realmente es, para hacerlo deducible por parte de sueldos y salarios. Entonces aquí el IMSS se podría dar cuenta de quién le está haciendo chanchullo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sale? También me muestra esta misma información, pero visto desde los recibos de nómina, ¿sale? Aquí está, también el SBC promedio, la masa salarial y las cuotas obrero, que ya vimos que no les cobré IMSS a ningún trabajador, por lo cual son cero. Adicional del sobrerecibo, sí podemos sacar cuántos días fueron por incapacidad, cuántas ausencias tuvieron por los tipos de incidencias que manejamos en nómina. Y al final me daría diferencias. Diferencias entre la masa salarial y las cuotas obrero. Las cuotas obrero al estar vacías, pues me va a dar cero de diferencias, pero en masa salarial si vemos aquí tenemos un problema. Aun cuando en un principio validamos que existiera la misma cantidad de XML, contra la misma cantidad sobre recibos, validamos que los importes de los netos fueran iguales, aquí vemos que tenemos una diferencia en masa salarial. ¿En qué mes? En enero. Vamos a determinar por qué tenemos esa diferencia en el mes de enero. Puede haber diferencias pequeñas, sí. Por ejemplo, estas que son de decimales, porque al momento de hacer los cálculos, al ser tantos trabajadores, al ser distintos montos, distintos centavos, puede haber diferencia de centavos por los cálculos que realiza el sistema o bien que realiza el tablero fiscal. Pero ya hablando de pesos, cientos o miles o millones, en el peor de los casos, sí es que tenemos un problema, como es aquí en el mes de enero. ¿Cómo lo analizamos? Pues vámonos a por empleado. ¿Sale? Siguiente reporte. Es la misma información, pero ahora en vez de verlo por mes, lo veo ya por empleado. ¿Sale? Si vemos aquí para empezar, ya tengo como una pequeña discordancia porque ando viendo a Lucía dos veces. ¿Vale? Entonces ya aquí empiezo a ver cuántos fueron los días pagados en todo el año, cuánto es el SBC promedio de todo el año, cuánto es la masa salarial de todo el año y cuántas fueron las cuotas sobre todo el año, a partir de los XML. Veo la misma información a partir de los recibos de nómina y ahí saco una diferencia. Aquí el hecho de que Lucía me aparezca dos veces es por el hecho de que tuvo dos registros patronales. Recuerden que una empresa puede tener distintos registros patronales y eso puede ocasionar que un trabajador esté brincando entre distintos registros patronales. ¿Sale? Entonces, como tuvo dos registros patronales, pues eso me lo muestra dos veces a Lucía. Que aquí malamente el sistema te está poniendo la información por separado, lo cual debería de concatenar. O sea, debería poner toda la misma información dos veces, que es lo que trata de hacer aquí al final. Sin embargo, en el desglose de la información, como en el XML nada más viene especificado un solo registro patronal, aquí sí te lo especifica por individual. ¿Sale? Entonces, con el registro patronal 000, cotizó 344 días. Con el registro patronal, en este caso del R21, estuvo 21 días. Y pues aquí tenemos la masa salarial de cada uno de ellos. Los 47,000 más los 2,800 va a dar como 49,000. Si fijan, aquí tenemos diferencias porque en el XML no saca esas incongruencias. Lo que aquí tendría que comparar cuando se manejan dos registros patronales sería sumar la masa salarial, en este caso los 47 más los 2,000, y comparados contra la masa salarial contenida en los XML. Se fijan, aquí están los 49,921, que es la suma de estos dos. ¿Sale? Entonces, aun cuando este parecía, entre comillas, ser el error, realmente no es un error,
Simplemente es que el sistema está interpretando así la información porque en el XML solamente viene un solo registro patronal, mientras que dentro de Compact y Nóminas en algún momento tuvo dos registros patronales. Perteneció en unos periodos a un registro patronal y otros periodos a otro registro patronal. Entonces esta información, aun cuando tengo diferencias aquí, están correctas porque se fijan entre estos dos se matan y la diferencia sería 0 o centavos nada más. Entonces el del problema es este de aquí, esos 2090, que es Javier Pérez López. ¿Cómo determinamos el error? Pues vámonos a por sobre recibo. Que se fijan, no te vuelvo a comparar toda la información. Aquí no tenemos diferencias, por lo que mencionas que son tantos los campos que pues no, imagínense triplicar esos campos. Lo que se recomienda es mandarlo a Excel y en Excel sacar las diferencias. Ahorita las vamos a sacar para determinar en qué periodo fue el problema. Voy a hacer lo mismo que hice hace ratito, ¿sale? Voy a comparar el total del CFDI contra el neto del recibo. Va a ser igual al total del CFDI menos el neto del sobrerecibo. Ahí está. Voy a arrastrarlo a todos los registros y voy a buscar diferencias. Aquí si se fijan, no tenemos diferencias. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Recuerden que ahorita estamos en el indicador de IMSS y el IMSS se basa en la masa salarial. Entonces, aquí lo que yo tendré que buscar diferencias, que es donde tengo el problema, es en la masa salarial, ¿sale? O bien en el salario base de cotización o bien en los días pagados. Pero yo recomiendo hacerlo directamente por la masa salarial, que es la que nos está dando ahí las diferencias. Entonces sería la masa salarial de los XML menos la masa salarial de los recibos de nómina. ¿Vale? Igual vuelvo a arrastrar. Recuerden que si es por centavos no hay problema, ya que por los cálculos puede haber diferencia de centavos. Lo que sí hay que poner atención cuando son pesos, cientos o miles. Aquí miren, aquí tenemos una diferencia. Vamos a ver de cuánto es. Aquí están los 2090 pesos. ¿Sale? En este fue el problema. Tenemos que analizar qué es lo que está mal, si está mal el XML o el recibo de nóminas, ¿sale? Por ejemplo, aquí me dicen el recibo de nóminas que se están pagando 7 días, se tiene un SBC de 418 y una masa legal de 2926, mientras que en el XML dice que se están pagando 2 días, ojo ahí, el sobrerecibo decía que eran 7, el XML dice que son 2. El SBC es el mismo, 418. Y la masa salarial aquí es diferente, porque recuerden que la masa salarial se saca de la multiplicación de los días pagados por el SBC. Aquí al nada más ser 2, pues son 836. En el sobrerecibo de nómina al ser 7 por 400, pues ya se va a exponenciar, ¿sale? Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué sobrerecibo es? Vamos a ver. Es el de Javier Pérez del 28 de enero, perdón, es del 22 al 28 de enero 2020. Me voy a pasar dentro de nóminas. Vámonos a ese periodo, el 2020, del 22 al 28 de enero. Aquí está Javier. Vamos a ver si tuvo incidencia. Sí, tuvo una licencia 140 bis, por lo cual nada más se le debían haber pagado 2 días correspondientemente. Dentro del sobrerecibo se le están pagando 2 días, ¿sale? Lo cual en el tablero fiscal dice que son 7.
muy probablemente iba a tener un error de acumulados. Aquí se tendrán que ejecutar utilerías para poder verificar en este caso que se corrija la situación, o en caso de no corregirse, tendría que cancelar el XML, hacer otra vez la adecuación aquí en el sobrerecibo y volverlo a timbrar para que cuadre la información. Recuerden que ahorita aquí lo que me está dando el problema, yo este el problema lo ocasioné por medio de base de datos, me metí y le modifiqué, ¿sale? Para que me diera la problemática y pudieran ver la diferencia, que aun cuando en ISR todo está bien, en los otros indicadores todo está cuadrado, el indicador del IMSS se basa en el SBC y los días cotizados, ¿sale? No tanto en el importe neto a pagar, no en los grabados, no en los exentos de ISR, sino en los días cotizados y en el salario base de cotización correspondiente. Entonces, básicamente, esos serían los indicadores del tablero fiscal. ¿Dudas que tengan sobre el tablero fiscal que hayan surgido o que tuvieran al respecto? Ok, Carlos Chávez menciona, ¿qué sugieres hacer en una empresa iniciada durante el año, ya comenzando respecto al cálculo anual? Por ejemplo, supongamos que yo ahorita acabo de comprar nóminas. Lo más correcto que se tendría que hacer es situarme ya en el mes en el que vamos para no recalcular otra vez todo, ¿sale? Por ejemplo, en el mes de... andamos en 4, en el febrero, marzo, abril, el 7 estaremos en esta semana, ¿sale? Pondríamos esa semana como mi semana vigente. Recuerden que en los tipos de periodo cuando se crea se puede poner cuál es la semana vigente, sería la semana 15. Y lo más correcto para que dé el cálculo anual bien, tendría que abrir el sobrerecibo de cada trabajador, venirme a acumulados y aquí importe inicial del ejercicio, poner el acumulado por cada acumulado de lo que se hizo de enero al 7 de marzo, perdón, el 7 de abril, ¿sale? Que es en el que estamos ahorita. Yo en mi sistema anterior Chaco acumulado, oye, ¿sabes qué cuánto era el total de percepciones para ISR? Ah, habían sido 6,900. Ahí lo tecleo, ¿sale? ¿Cuánto era la base grabable? Ah, de esos 6,900, la base grabable eran 6,500. Nada más el detalle aquí es que tengo que hacerlo empleado por empleado, acumulado por acumulado. Sería lo más correcto, ¿sale? Si quisiera hacer el cálculo anual al finalizar el ejercicio. En dado caso de que no desee capturar todos los acumulados de forma manual como lo estoy haciendo ahorita, ¿sale? Lo que se tendría que hacer es, al hacer el cálculo anual del 2021, se tendría que hacer por fuera del sistema. Y ahora sí, en una cédula de Excel, poner cuánto fue lo grabado en mi sistema anterior, o los importes de ISR del sistema anterior, más lo que se acumuló del 7 de abril a diciembre correspondiente, hacerlo por fuera. Recuerden que de todos modos existe también una sesión de cálculos manuales, ¿dónde está acá mi gestión? Una sesión de conceptos de nómina. Ahí está, la de conceptos de nómina 1, 2, 3 y 4, donde se ve cómo hacer los cálculos manuales. Aquí entonces se puede verificar cómo es el cálculo anual de ISR, ¿sale? Y ya nada más llevar esos importes al sistema de Compact Nóminas. Ya sería una alternativa que se pudiera hacer. Luz Mulea nos pregunta, para la conciliación del IMSS, los empleados que aparecen con 8 días en un periodo semanal, ¿de cuáles conceptos pueden venir? Ahí es como si estuvo timbrando normalmente o están dentro del sobrerecibo. Muy probablemente se le pagaron 7 días de sueldo y un día de séptimo. Acuérdate que los días de séptimo también cuentan como días de pago. Entonces, para días cotizados, te vas a estar sumando los 7 días de sueldo más uno del séptimo día, daría los 8. Creo que por ahí puede ir el problema. Se tendría que analizarlos para ver por qué motivo te está dando 8 días.
Ok, Carlos Chávez me pregunta, es lo que le acabé de responder ahorita con lo de los empleados a mediados de ejercicio que acaban de empezar una empresa, pero los empleados han trabajado todo el año. Sí se tendría que hacer el cálculo por fuera para llenar los importes ahí del cálculo anual. Ok, a ver, Luz me dice que en mi base aparecen 8 días. A ver, Luz, ¿en qué apartado? Déjame cerrar el sobrerecibo déjame en el tablero fiscal. Por recibo. No, bueno, acá me aparecen 8. Creo que aquí sí le puse 7 días de sueldo y uno de séptimo. Como me puse a modificar base de datos internamente, creo que lo modifiqué yo manual, Luz. No es algo, una modificación correcta. Se fijan, todos los demás están 7, nada más en enero que fue donde me puse a picarle para que me diera diferencias y podérselas mostrar. Ahí me causó este conflicto. Creo que le puse 7 días de sueldo y adicional le pagué el séptimo día. Por eso me pone aquí la suma de días pagados, 8 días. ¿Vale? Entonces creo que ahí fue lo que pasó. También puede pasar cuando se pagan vacaciones por adelantado. Acuérdate que en ese periodo de nómina te suma los días cotizados. Pero pues eso es ocasional cuando toma vacaciones. Ok, nos pregunta Luis si la prima vacacional suma días pagados para la masa salarial. La prima vacacional no, pero las vacaciones pagadas sí. O sea, si por ejemplo en el periodo que va en este de aquí, por ejemplo, yo tengo las fechas. Me voy por recibo. Por ejemplo, este periodo empieza el 22 de enero y termina el 28 de enero. Si va a tomar vacaciones que van del 26 de enero al, no sé, al 5 de febrero y se les pagan estando en, en enero, o sea, en el periodo del 22 al 28, sí puede sumar ahí a la masa salarial, las vacaciones pagadas a tiempo. Ok, son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Entonces con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Entonces el día de mañana ya estará cargada la sesión del día de hoy. En un ratito más termino de subir la sesión de ayer para que la puedan consultar. Y pues sería todo de mi parte. Por último, pedirles por favor si una vez que finalicemos el curso me ayudan contestando la encuesta, mencionando qué otros temas les gustaría que diéramos en las sesiones web, pues para mejorar y brindárselos el mes entrante. Sería todo de mi parte. Soy Francisco Delgadillo y les deseo un excelente día. Hasta luego.